Buenos días, vamos a dar comienzo al tercer día del primer Congreso Internacional de Tecnología y Seguridad. A mi derecha tengo a María Faustina, médico legal y criminóloga del Instituto de Medicina Legal de aquí de la Ciencia, y va a dar comienzo con su ponencia sobre el protocolo de investigación criminológica en delitos sexuales. Sin más, la dejo que sea al final la voy a tener que cortar. Sí. Bueno, creo que sí, que está en la... A ver, pido disculpas si alguna diapositiva, porque no porque finalmente tuve que reducir el número de diapositivas, pues lo pidieron también, para ajustarnos más a tiempo, ¿no? De todas maneras, pues siempre al hilo de la conferencia y después pueden comenzar algunos referentes. ¿Está conectado? Bien. En teoría sí. Dale a su botón. ¿No? Vale. Bueno, me ha presentado David, que yo creo que la mayoría de los que están aquí presentes, por lo menos son los míos, por lo tanto nos conocemos bien, o todo lo bien que nos podemos conocer los alumnos y los profesores. Y bueno, la presentación, que darle muchísimas gracias a David. Quería darle también las gracias a que me ha parecido sorprendente, porque después de los años que llevamos de pandemia, es como volver a la vida, o sea, volver a la vida académica, volver a la normalidad, entre comillas, porque claro, todos los acontecimientos no los voy a explicar, ¿no? Pero estamos aquí, presenciales, con mascarilla, y eso, que bueno, que me hayan invitado uno, ¿no? Porque es como el primer congreso estuve ahí, ¿no? O después de la pandemia, que se nos puede olvidar. Vamos a hacer una aclaración también. Antes de meterme en materia de lleno, ¿no? Y es que algunos de los aspectos que voy a abordar aquí en el protocolo, pero digamos que lo podemos dividir en dos grandes grupos. El protocolo está integrado con el sistema de salud, en la atención a las víctimas de agresiones sexuales, como médico forense y como parte de investigación en agresiones sexuales, tengo que ponerlo, porque además es la realidad. Y porque dentro de ese protocolo yo pienso que falta un profesional para trabajar en el equipo. Que duda cabe que las agresiones sexuales es un trabajo de equipo, necesariamente, ¿no? Y ya eso nos implica, pues, como mínimo ahora mismo con los protocolos actuales, a los médicos forenses, ginecólogos, laboratorios, policías, cuerpos especializados de los cuerpos de seguridad del Estado, en fin. Y por supuesto juristas, porque son los que al final van a calificar y al final los que van a poner las penas y los que van a considerar. Todos sabemos las penas polémicas que ha habido respecto a algunas de las últimas agresiones sexuales. Entonces aquí, digamos que falta perdón, que subir la escalera y no estoy. Falta como un profesional que sea especializado en el estudio empírico de las circunstancias de un hecho. Y un hecho que además muchas veces se desarrolla en el ámbito de la intimidad, luego lo veremos, o por supuesto son abusos sexuales, pero también la violencia en la pareja, y que es difícil de llegar a conclusiones o de demostrar los tipos que configuran nuestro código penal. Porque en definitiva los profesionales no se trata de creer o no creer en la veracidad o no de una víctima o de una persona que nos cuenta un hecho, sino en llegar a unas conclusiones que científica y técnicamente sean visibles por un tribunal como medio de prueba. Es decir, nosotros podemos creer o no, pero siempre nos vamos a tener que ajustar a observar si se dan las circunstancias que nuestra legislación nos exige para que se pueda llegar a poner unas penas acordes al hecho que se ha denunciado, que no se trata de demostrar veracidad o no. Eso sería una prueba específica que hacen los psicólogos en algunos casos concretos de abusos a menores, pero aquí lo que se trata es de ajustarnos a esa legislación, a esos tipos delictivos que, como pasa con todo, se han ido modificando debido a las exigencias sociales y a los casos que han saltado a la prensa y que han hecho que recientemente haya habido una modificación de los delitos contra la libertad sexual, ¿de acuerdo? Sobre todo relativos a menores. Bueno, pues ya con esta presentación, las gracias por estar aquí. ¿Quieres hacer algo, María? Sí. Vale.
Gracias. Mejor. Sí, para mí sí, claro, porque si no que hay como que van absorbiendo el conocido bueno, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de investigar en delitos sexuales, una de las cuestiones que parece que si alguien denuncia, dice, pues es objetivar el hecho. A veces llaman y nos cuentan que ha habido una agresión sexual, pero cuando llegamos allí es otra situación distinta. Y cuando digo allí es al centro sanitario o a la persona que ha puesto la denuncia, ¿no? y plantea una situación muy diferente. Por ejemplo, dudas respecto a un posible embarazo, respecto a una situación, o tutores o padres que quieren comprobar si su niña o su hija sigue siendo virgen, pues, situaciones que luego no quieren realmente no establecer una denuncia por agresión sexual. O sea, por lo menos lo que tenemos que es delimitar qué situación tenemos y entonces empezar a actuar conforme a este hecho, ¿no? Que se nos ha... por tanto, las circunstancias van a ser muy importantes, incluso antes de poder empezar lo que es el protocolo en sí, ¿no? de la exploración. Una de las cuestiones que se nos plantea muy importante en la agresión sexual es la data. Nosotros tenemos en nuestro protocolo médico forense, pero es que está también en el sanitario, datas que superan los 8 días, muy difícil de obtener prueba de ningún tipo, salvo la prueba psicológica de credibilidad del testimonio en menores, pero no todos son menores, lógicamente, ¿no? Y claro, actualmente se dan también situaciones de sumisión química o de asaltos sexuales facilitados por drogas y es muy complicado establecer la data, porque la propia víctima a veces no sabe la data, no recuerda, tiene confusión, está desorientada y no recuerda exactamente la circunstancia, menos la data. Y ya en menores ya hablamos de que el menor puede cambiar incluso en varias entrevistas que se hacen de fechas, porque es posible que haya habido un acúmulo de actos de abuso, que no sea uno único y que sea uno el que haya determinado que lo haya contado en un momento, pero puede venir pues, de meses, años previos a cuando tenemos noticia del hecho, ¿no? Por tanto, la data va a ser una de las cuestiones que vamos a tener que delimitar y que además va a determinar los hallazgos que vayamos a poder encontrar. No solamente los hallazgos forenses o las pruebas de investigación policial, también los empíricos respecto al hecho. O sea, también las averiguaciones que un criminólogo podría hacer respecto a ese hecho, ¿vale? Entonces, la data es importante. Luego hay elementos que nos pueden permitir identificar a los autores, que es una de las cuestiones que tenemos que plantear. Es un autor, no es el autor, son varios, grupales, de hecho son circunstancias que son ya agravantes de las penas en el Código Penal, son específicas, es cercano a la víctima, es su pareja habitual o es alguien del entorno de la familia. Es importante poder llegar a esa conclusión, ¿no? Y para eso, claro, tenemos que tener unos recursos, ¿no? Ya establecidos en el protocolo. Luego, una de las cuestiones que también nos interesan, quizá se puede inducir de la propia situación que nos plantea la víctima. ¿Cómo puede ser el estado del autor o de la víctima? Estoy hablando, por ejemplo, ya en términos de autopsia psicológica, pero también en víctimas que han sufrido este tipo de agresiones y que bien tienen un estrés postraumático grave y tienen confusión y no pueden narrar los hechos, pero también otras que han sufrido el asalto bajo sumisión química o menores muy inmaduros, menores de 4 años, que también les estipula el Código Penal, que no pueden contar la realidad y ni siquiera un psicólogo en esos casos de tanta inmadurez o que no hay conciencia por parte de la víctima puede determinar esta situación, ¿no? Y ya entramos dentro de lo que, digamos, es una propuesta que hago, pero más como criminóloga que como médico forense. A raíz pues, de investigaciones con alumnos y también del intento por parte del Instituto de Medicina Legal de Murcia de introducir esta técnica que es la autopsia psicológica, ¿de acuerdo? Ya veremos luego que eso, mis alumnos lo saben, que eso tiene el término en sí no implica el profesional que la tenga que practicar, se llamó así porque a alguien se le ocurrió en los años 50 poner esta terminología, pero sí es cierto que contiene un desarrollo de una técnica que es muy útil a la hora de recabar datos empíricos, sobre todo cuando la víctima no te los puede contar.
no tiene esa posibilidad de contacto, ¿vale? Y ahí es donde yo creo que nosotros podemos hacer los criminólogos un trabajo en el futuro dentro de los institutos de medicina legal o incluso dentro de análisis de la conducta en la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. O sea que cada uno luego se llevaría a su, digamos, a su profesión o en el ámbito privado, si es contratado en algunas circunstancias por familiares para poder, que no están convencidos, ¿no?, de la causa de la muerte, de la circunstancia, poder establecer esa situación, ¿no? Pero sí que os digo que sea cual sea el medio de prueba que utilicemos o el tipo de investigación que vayamos a emprender, lo cierto es que ya tiene que tener ese carácter más que científico, porque la ciencia tiene sus fallos también, pero sí de técnica impecable. Es decir, que lo que es verdad es verdad y lo que es dudoso es dudoso, y poder contar, porque si nosotros hemos desarrollado esa técnica de una manera metodológica y bien estandarizada, nosotros vamos a poder a continuación, o también dentro de un protocolo ya aceptado, ¿no?, a continuación vamos a poder presentarlo como medio de prueba ante un tribunal. Si eso no es así, podemos pensar lo que queramos, podemos emprender una investigación, pero si no podemos presentarlo como medio de prueba, cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual, estamos hablando de que va a intervenir la justicia. Se puede archivar el caso o no, pero nuestra función ahí sí que va a tener relación con una investigación que va a tener que llevar luego a un tribunal peritos que intervengan. Que no se nos olvide nunca esa perspectiva, ¿no?, del trabajo en estos casos. Vamos a tener siempre las agresiones sexuales unos datos que son de certeza, puede ser datos clínicos, forenses, eso si se da, si es reciente la agresión y tenemos estos datos que veremos, ¿no?, lesiones típicas, ¿no?, de una agresión sexual, lesiones genitales, de abordaje, ¿no?, de la víctima, introducción de objetos. Entonces, de abuso también, en algunos casos vamos a tener bastantes casos, la prueba clara, ¿no? A veces la prueba no viene por ADN, o sea, por el laboratorio. Ha pasado el tiempo, sobre todo en los abusos, y es el hallazgo casual en clínica, bien por el pediatra o bien en un servicio de urgencias, porque aparece una enfermedad de transmisión sexual en un menor que no tiene por qué tener una enfermedad de transmisión sexual, que estamos hablando de tricomonas, gonorrea, enfermedades que son claramente de transmisión sexual. Por ejemplo, a nosotros uno de los casos que nos ha llevado al Instituto de Medicina Legal hace muy pocos meses es una niña de 2 años que tenía problemas en la vista, parpadeo, conjuntivitis, y fue al oftalmólogo, a la Mesaca, de la Mesaca, nuestro hospital de aquí, y entonces veis que tiene ladillas en las pestañas. Eso es una enfermedad de transmisión sexual de declaración obligatoria y es claramente de ese origen, ¿no? Entonces ahí, claro, se inicia una investigación no porque nadie nos haya contado el hecho, lo que he dicho antes, a veces el hecho nos llega de una forma indirecta y hay que empezar partiendo de esa situación, ¿no? Bien, pues si encontramos esta posibilidad, ¿no?, de enfermedad de transmisión sexual, también distinguir si es claramente de transmisión sexual, pues estamos en esa franja oscura que puede tener origen incluso en menores de muy corta edad, ¿no?, en bebés recién nacidos por transmisión a través del canal del parto, que se nos ha dado, por ejemplo, casos de herpes o de condilomas acuminados, que son patologías que también se pueden dar por contacto, que no sea de tipo sexual, pero si es claramente sexual, vamos a tener que establecer el diagnóstico y, por supuesto, la correlación con alguien del entorno que haya podido tener esa misma enfermedad de transmisión sexual. Estos son datos de certeza. Si esto está diagnosticado, no hay duda de que esa persona, y en adultas igual, y en adultos igual, varones y mujeres y niños, si tienes esta patología y no tiene otra forma de contacto posible, hay que investigar porque es demostrativa de certeza. Luego tenemos también los asaltos sexuales facilitados por drogas y en este caso el detectar una sustancia típica, veremos algunas si nos da tiempo al final, que sea compatible con que sea utilizada para disminuir la conciencia de la víctima, facilitar esa agresión sexual. Y no estoy hablando solamente de drogas específicas, que las hay, ¿no? Todo el mundo ya hablamos de la voluntad, de la escopolamina, o de otras drogas alucinógenas o de hipnóticos. Estoy hablando de otras que la víctima puede tomar, por eso dice facilitadora del asalto sexual. La víctima las puede tomar de manera voluntaria, pero aprovechando su situación,
ven la ocasión de hacer la agresión, porque, claro, es más vulnerable y está en situación de indefensión. Esto lo hemos visto este año con bastante frecuencia. Mirad, trae un estudio, pero no está terminado. Entonces no me voy a meter en estadísticas. Pero sí os diré que de 298 casos que llevamos denunciados de agresión sexual, es raro ya hace unos años, antes del COVID, vamos a poner una fecha. Lo que era extraño es que una víctima dijese que no estaba con conciencia, ¿no? Que no tenía conciencia de que le hubiesen agredido sexualmente. Pero hoy día lo raro es que no tenga, o sea, que tenga la conciencia completa. O sea, que no haya sido, bien, pues hemos bebido mucho, estaba con amigas, típica la situación, de pronto alguien o conocido o desconocido aprovecha la ocasión y en el descuido pues se ha producido la agresión sexual. O sea, eso es facilitada por droga porque la víctima ha ingerido la sustancia de manera voluntaria, puede ser incluso éxtasis, ¿no? MDMA, cualquier sustancia, pero que la ha ingerido de manera voluntaria, pero que ha sido aprovechada por el agresor o agresores en ese contexto, ¿no? Para cometer el asalto en contra de su voluntad, pero también sin su consentimiento. También esto, el laboratorio de criminalística, a la hora de, por ejemplo, demostrar que se confirma el ADN, de biología, ¿no? Y de criminalística por pruebas indirectas con el pelo, preservativos, etcétera, vamos a ver que todos estos datos son confirmatorios de agresión sexual. Que luego se pueda establecer la correlación con un victimario es otra cosa, ¿no? Pero es así. Luego tenemos una exclusión. Nosotros, como somos los receptores por necesidad, ¿no? Porque somos el eslabón entre la clínica, la asistencia clínica y la judicial. Los médicos forenses, en este caso, es una prueba crucial, ¿no? Estar ahí porque tenemos que tomar todos los medios de prueba posibles junto con la investigación policial y espero que algún día también los criminólogos en la recabación de datos empíricos y de pruebas, ¿no? Pero es cierto que estamos ahí, por tanto nos llegan todas, las que se denuncian, de las que se tiene noticia, siempre se tiene que avisar al médico forense. Entonces, claro, nos llegan también casos que eran muy polémicos, ¿no? Situaciones de divorcio, de ruptura de pareja, de situaciones que ahora se ponen más en entredicho, ¿no? En la que hay un conflicto potente, ¿no? Entre la pareja, una situación de divorcio, de separación o de intercambio de visitas, y hay una denuncia por abusos al padre o tutor o a la persona que está en custodia al menor durante esas visitas. Ahí se ponía muchas veces en cuestionamiento si esto no era utilizado para luego modificar situaciones de custodia o denuncias también o de otra consideración dentro del conflicto, ¿no? Hemos encontrado algún caso, pero es verdad que es indemostrable. O sea, lo único que podemos nosotros decir es que no tenemos datos, o sea, que las versiones son contradictorias y que no hay datos objetivos de ningún tipo, ni siquiera la veracidad de la credibilidad del testimonio, es el caso. Bueno, no es que se ignore esto, simplemente que cuando no hay nada, o sea, cuando no hay nadie que esta sospecha, finalmente va a ir en menores, claro. En víctimas adultas pues no se puede hacer esto y lo que se hace es que se archiva y se deja en esa zona gris que tenemos aquí, que es muy difícil de avanzar y de consensuar y de determinar. Y en esa zona tenemos una situación también, los tocamientos, que no suelen dejar, salvo que sean muy recientes, ADN o pruebas de laboratorio fiable, o en menores se alargan a lo largo del tiempo y es difícil establecer cuándo ha sido la data. También puede ser que la víctima no colabore porque esté bajo sumisión química o que haya fallecido. O sea, es que realmente una víctima puede fallecer, no solamente por el asalto sexual, por la agresión sexual, también porque se le administra una sustancia y hay una reacción adversa. Algún caso hemos tenido de esto, ¿no? Y entonces te encuentras esa situación y demostrar que ahí la víctima no puede decir nada, ¿no? No tiene... O también una situación muy controvertida parecida a los divorcios es cuando la víctima inicialmente da el consentimiento, ha habido mucho debate. Las agresiones grupales, todas las que hemos tenido en Murcia, en nuestra ciudad, que no han sido muchas, pero hemos tenido 4, yo he tenido 3, y los compañeros míos han tenido otra o 2 en este año.
grupales, estoy hablando. Entonces, en este caso, lo que dice es que sí, que ha habido penetración, o sea, que hay pruebas, todo esto se da, toda esta situación se da, puede incluso haber lesiones, porque al ser grupal podemos encontrar lesiones, incluso aunque sea consentido, porque se producen situaciones a veces de este tipo. Claro, lo que dice el victimario, como esto está, no los datos de certeza están ahí, es que había consentido. O sea, realmente había prestado su consentimiento, ¿no? Ahí, esa franja que tenemos ahí, esa zona gris, que ahí donde yo veo, en esa zona gris, veo al criminólogo trabajar, recabando situación de verdad, ¿no? Empírica, sobre qué ha pasado ahí, ¿no? ¿Qué datos tenemos que irían a favor de que esa agresión verdaderamente se ha producido en contra del consentimiento de la víctima, ¿no? Y si se ha producido indefensión en la víctima. Y si había alguna característica en la víctima, por ejemplo, la sustancia facilitadora de asalto, que pudiera estar viciado su consentimiento en un momento determinado. Todos estos datos integrarlos dentro de una investigación, pero no solamente policial, porque cuando pasa una cosa, a ver, cada profesional, pienso que esto es un trabajo interdisciplinar, cada profesional tiene que aportar lo suyo, ¿no? De su especialidad. Pero es verdad, y yo trabajo como en tribunales, que cuando se llega a esta zona gris, la mayoría de los casos se archivan, porque no se puede llegar a conclusiones. Y entonces quizá faltan datos que son empíricos, que son de no hay más pruebas policiales, de laboratorio ni criminalística, no hay más pruebas forenses, el psicólogo no ha podido constatar en la verificación del testimonio su prueba, ¿no?, de credibilidad del hecho, pero igual nosotros, si nos movemos en su ambiente, si vemos ahí en el fondo un maltrato, y esto es parte de un maltrato, por ejemplo, ¿no? Nosotros, los criminólogos, y me incluyo, creo que somos de verdad los que mejor detectamos de manera empírica lo que es el comportamiento delictivo y lo que es una víctima, o sea, las consecuencias en las víctimas. Es un análisis extra, digamos, ¿no?, de la situación. Y, por supuesto, el binomio, ¿no?, la interacción en su ambiente, o donde ha ocurrido el hecho, en su ambiente. Y ahí es donde yo nos ubico. Tenemos, por tanto, una herramienta muy valiosa, y es ese trabajo en equipo con todas estas situaciones que hemos dicho. Y bueno, yo aquí he distinguido, me he permitido hacerlo, aunque la realidad es que a día de hoy, a pesar de que el nuevo director del Instituto de Medicina Legal quiere instaurar esta técnica ya este año en el Instituto de Medicina Legal para investigación de estos casos y de fallecidos sobre todo, pero también de víctimas que no pueden contar su realidad, pues porque no han podido ellas ser testigos de su propia agresión, y lo que les queda es esa duda incluso, ¿no?, de si ha tenido esa, que no te puedan nada. Entonces, lo he dividido en la víctima puede colaborar, vamos a tener una situación, o la víctima no puede colaborar por estas situaciones. Y ya el protocolo, por supuesto, uno estaría integrado dentro de otro, ¿no?, sería como parte del protocolo, pero a día de hoy aún cuesta asumir este trabajo en equipo, de poner en relación todos los datos. Vamos a ver, el juez, que duda cabe, el tribunal, el fiscal, sí que pone en relación todos los datos, pero como he dicho antes, pueden faltar datos para llegar a las conclusiones, ¿vale? Pueden faltar datos en estos casos, porque es indemostrable. Voy a mencionar solamente los delitos, porque yo creo que no va la ponencia de esto, la conferencia no va de los delitos, pero sí he puesto esta diapositiva porque quiero que quede así como muy remarcado actualmente que ha habido una modificación el 9 de noviembre de 2021 y que tiene relación con los menores. Hay un gran capítulo de menores porque básicamente, bueno, estos serían los delitos que están tipificados en el artículo 178 al 194, con sus especificaciones. Ahora puedo hacer un pequeño repaso ligero porque si no, no avanzamos, pero sí que también quería resaltar los tres, digamos, grandes grupos que hay ahora mismo en el Código Penal a raíz de esta modificación. Antes se dividía casi en dos grandes grupos, que eran agresiones sexuales, abusos sexuales, pero es que ahora en los abusos sexuales está el artículo 163 bis y está el capítulo 2 bis, que abusa a los menores de 13 años, y en estos se introducen tipos
muy específicos y situaciones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, el abuso ya no solamente depende de que el consentimiento no exista violencia ni intimidación, que sería agresión sexual, pero tampoco consentimiento. Eso sería aquí, digamos, el gran marco legislativo, ¿no? Sin detenernos en cada uno de los delitos. Pero bueno, ahí están para que nos quieran consultar. Pero sí que ahora mismo se ha dado como muchísimo peso a la violencia o intimidación, existe o no, y la vulnerabilidad, por enfermedad, por edad, y ya, abundando en la vulnerabilidad por edad, en las penas se pone en la mitad superior cuando son menores de 4 años, o cuando corre el riesgo la vida del menor. Se introduce la sumisión química cuando la agresión se produce en la víctima bajo el efecto de sustancia que no estaba. Me parece importante recalcar esto, que ahora mismo si está ese tipo, si se demuestra esta situación, estaría ya dentro de este tipo, y ya en algunas agresiones grupales esa versión que he dicho antes no se sostendría si la víctima no puede prestar libremente su consentimiento, que es donde más políticamente se ha incidido en los cambios legislativos. Y bueno, ya las demás situaciones se van a mantener, ¿no? Los agravantes que había en los tipos se van a aplicar ahora a casos de menores, que altera como un tipo general, ¿no? El 180, el artículo 180 que se mantiene, pero ahora se ha introducido en el gran capítulo de menores, se ha introducido los mismos agravantes más, si es menor de 4 años, incluso la pena es superior a cuando es una agresión en mayor de 13 y mayor de 4, por supuesto, va incrementándose las penas, o sea, va siendo más grave que incluso si se dan los tipos del 178, del 179 y del 180. O sea, incluso en un adulto, quiero decir. O sea, que se ha hecho mucho hincapié sobre esto, por tanto hay que demostrarlo, ¿no? Y bueno, también situaciones pues, como los delitos tecnológicos, ¿no? El sexting, el grooming, que son conceptos donde no me voy a meter ahora porque tenemos dentro del capítulo de la legislación y yo creo que no, ya he dicho que no es. Pero sí que quería mencionar que toda nuestra exploración se va a basar en demostrar esta situación, estos tipos delictivos, porque si no, no sirve para nada, ¿no? Tenemos que conseguir identificar al autor y tenemos que conseguir ver en qué situación, qué castigo merece, ¿no? En qué situación de penal, dentro del Código Penal está en curso, ¿no? Es decir, nosotros sabemos, si no lo digo, que solamente se puede castigar lo que taxativamente está puesto en nuestros artículos del Código Penal, ¿vale? Entonces, si no está, aunque se esté dando la circunstancia, no se puede detener, o sea, no se puede castigar. Por tanto, esa modificación pues, ha aclarado algunas cosas, ¿vale? Bueno, lo que nos encontramos ahora mismo en nuestro instituto, yo estoy hablando de Murcia porque estamos terminando el estudio ahora, de 2014 a 2021, quitando los años de pandemia, que ahí hubo como una situación diferente. Respecto a las agresiones sexuales eran más en el ámbito íntimo, estábamos recluidos muchas veces, no teníamos el contacto ni esas relaciones sociales que facilitaban esta situación, excepto esos años, pero aún así hemos visto también que se utiliza más, que se produce más esto, ¿no? Hay un aumento de la fuerza y la brutalidad, parece como que no se le da tanta importancia a las lesiones físicas, o sea que las agresiones grupales o las agresiones en abuso a menores se encuentran con más frecuencia lesiones. Esto hace unos años se decía en mujeres, decíamos los forenses, mujer adulta no tiene lesiones, salvo que sea un caso de sadismo o de masoquismo o alguna cosa, o las lesiones típicas de sujeción o de acallamiento de la víctima y tal. Y lo teníamos así, perdón, como muy dividido. Pasa igual que las agresiones y abuso, lo tenemos todo como muy dividido, ¿no? En esos dos grandes grupos, adulta no, ahora no. Es que lo que es raro ahora es encontrar una víctima de agresión sexual sin lesiones, incluso adultas. Y los tipos de agresión sexual son más variados también. Ya no es penetración oral bucal, es que nos encontramos objetos, instrumentos, es que nos encontramos agresiones en situaciones de bastante vulnerabilidad de la víctima, víctimas que aparecen desnudas, sin conciencia, sin su pertenencia, sin móvil,
muy corriente, es bastante frecuente, eso ha aumentado. Han aumentado las agresiones grupales. Nosotros no habíamos tenido agresión grupal, yo no lo recordaba. Creo que cuando trabajé en la zona de Torrevieja y Orihuela, tuve una, pero ahora es casi como saltó a la prensa. A ver, yo no digo que porque salte a la prensa, porque eso hay que demostrarlo. Sí, muy bien. Pero sí es cierto que, al contrario de... Parece que se me ha pasado. Y al contrario de el hecho de que se salte la prensa y cohiba, ¿no? Impide esas agresiones, como el principio, hubo un posicionamiento a favor de los victimarios, con justificación incluso de la propia prensa, ¿no? Cuestionando a la víctima. Entonces eso yo creo que ha normalizado, entre comillas, que puede no pasar nada, o que en todo caso, luego ya veremos qué tipo de delictivo se puede demostrar. La zona está gris que os he dicho, ¿no? Entonces, han aumentado, hay una alta incidencia de lesiones extragenitales, son las corporales. Son las lesiones que nos vamos a encontrar en la exploración que sirven para impedir que la víctima se pueda defender. Y son de sujeción, de acallamiento, muchas veces incluso de la propia agresión en los genitales, ¿no? Pero, aun siendo en la zona genital, serían los muslos o en la zona de las nalgas, ¿vale? Hemos visto pues, de bocado, ¿no? Mordeduras, a otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces son extragenitales y muchas son características como las sublimaciones, ¿no? De lo que sería un asalto sexual. Luego tenemos que se ha visto que está la posibilidad, vamos a poner, ¿no? En enfermedad de transmisión sexual, en las víctimas que se han ido tomando muestras para descartar esta posibilidad, que finalmente se ha decidido en todos los protocolos sanitarios que en todas las víctimas tengan o lesiones, se pueda demostrar o no la agresión, como la prevención hay que ponerla en el primer instante, es ponerle a todas el protocolo de prevención de enfermedad de transmisión sexual. Pero previamente hay que tomar la muestra para ver si ha sido transmitida una enfermedad de transmisión sexual, dentro de lo que es el protocolo. Pero ahora mismo esta es la situación. También, he dicho antes, el más frecuente, asombrosamente frecuente, que es que la víctima haya parecido inconsciente. O que haya tenido disminuida su conciencia y que haya podido denunciar los hechos porque no haya podido físicamente desplazarse o pedir ayuda, pues hasta incluso 24 o 48 horas después, cuando ya se mataron, ¿no? Normalmente son horas, pero se suele producir una demora en la solicitud de asistencia o en la denuncia, pero más en la solicitud de asistencia, porque una víctima va directamente al centro sanitario, es rarísimo, salvo que sea un hecho de abusos continuados en un menor y que se haya tenido conocimiento con un adulto y haya ido a comisaría a denunciar. Lo que vemos más habitualmente es que la víctima va al centro sanitario, porque lo que quiere es ver qué le ha pasado, ¿vale? Entonces, esto es muy frecuente y tienen recuerdos vagos, confusos, desorientados, están angustiadas porque no solamente no pueden relatar la agresión, sino que tienen el sentimiento de que su vida ha corrido peligro. O sea, ya muchas veces no dicen, es que me pueden haber agredido porque saben que vamos a asumir que esa agresión se ha podido producir y le vamos a hacer todas las exploraciones necesarias y toda la prevención necesaria, ¿vale? Pero es que lo que cuentan todas es que mi vida ha corrido peligro. Y eso, desde el punto de vista del estrés postraumático, es un condicionante muy importante actualmente. Es decir, salvo que sean agresiones muy brutales, físicas, con la víctima consciente, es más frecuente actualmente tener que atender a víctimas con estrés postraumático con posterioridad en el centro de salud mental y nosotros en los institutos de medicina legal, psicólogos, debido precisamente a esto, a que no asumen, no pueden saber qué ha pasado, ¿no? El riesgo que han sufrido, ¿no? Y hay una cosa que antes llegabas, como había una denuncia, y si no había una denuncia, el médico forense o fuerte cuerpo de seguridad del Estado, acceso de Estado, inmediatamente se hacían diligencias judiciales y estaba dentro del amparo de un procedimiento judicial, la exploración,
pues ya está. No sé, el consentimiento, digamos que se consideraba tácito porque en adultos es necesaria la denuncia de la víctima para proceder. Si no denuncia a la víctima no se puede proceder. Por tanto, el consentimiento, si vas a denunciar, se daba por hecho, ¿no? En menores, normalmente los tutores que van con el menor, igualmente, van a poner la denuncia, ¿vale? Pero puede ser que ahí nos estemos cuestionando, ¿no?, el consentimiento informado. Por ejemplo, en menores de 16 años, de 13 y 16, etc. Y hemos visto cómo actualmente, desde la reforma de 2021, es la clave del abuso. Y se han desarrollado muchos tipos delictivos debido a este consentimiento, ¿no? Y luego está el consentimiento en sí para proceder a toda la exploración que tenemos que realizar e incluso en el caso de autopsia psicológica o de intervención del criminólogo, más allá de lo que sería la investigación básica para establecer una tipología delictiva, pedírselo también en caso de muerte a los familiares, porque vamos a invadir su área íntima, vamos a invadir su espacio, vamos a acceder a datos que muchas veces lo que vamos a necesitar incluso es autorización judicial. Por ejemplo, nadie puede acceder a una historia clínica, ni siquiera con el consentimiento de los familiares, sin una autorización judicial, ¿vale? Entonces, ahí es donde más peso va a tener. Actualmente tiene muchísimo peso el consentimiento. Hemos pasado de no tener ninguna trascendencia a tener todo el peso por cómo se ha calificado, ¿no? No sé por qué me pasa nuestro... Bueno, he puesto como una especie de introducción resumen de lo que podría ser inicialmente un contacto con una víctima de agresión sexual, pero paso rápido, se le pediría ese consentimiento para la exploración. Y veríamos si su consentimiento era posible para la agresión, que está el dicho que está denunciando. O sea, en esa doble vertiente que tenemos que explorar esto, ¿vale? Luego tendríamos la entrevista inicial conjunta. Si, como digo, actualmente es habitual que vayan a centros sanitarios, esperan al médico forense y en muchos casos en menores está el psicólogo. En algunos grandes hospitales ya cuentan con esta posibilidad, porque si no es casi imposible acceder al menor para la exploración necesaria que se tiene que hacer. Entonces es una exploración conjunta. Pero claro, aquí interviene más gente. O sea, aquí interviene también la investigación policial, y vuelvo a repetir, no me voy a cansar en la conferencia, que tendría que estar también el criminólogo porque hay datos que son de inmediatos, que se pueden perder, ¿no?, del lugar de los hechos o respecto a la víctima. Entonces, me planteo, porque aún no se puede hacer esto, si en esa entrevista inicial se podría hacer mediante algún medio que no se viese abordado, por ejemplo, un menor, ¿no?, o la propia víctima, por mucha gente presente, porque eso sería una victimización secundaria. No nos olvidemos que esto hay que tenerlo en cuenta. Evitar las máximas entrevistas posibles, porque incluso se pueden introducir datos erróneos luego en su testimonio o en lo que ya ha pasado, por tanto eso hay que evitarlo. Claro, se intenta ahora minimizar ese contacto, ¿no? O sea, se intenta minimizar. ¿Cómo? Pues haciendo entrevistas conjuntas. Y a continuación, como los primeros que reciben la noticia y que tienen que actuar también para valoración clínica, son los clínicos y los médicos forenses, para que no se pierdan pruebas que son de certeza de una agresión sexual, luego viene lo demás, pues tienen que esperar, nos tenemos que esperar. Yo llego al hospital y a mí me están esperando, no nos ponemos todos. Van acompañados de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y están esperando en la puerta, ¿vale? Entonces, por este motivo. Pero es que además está presente un acompañante, si quiere la víctima, que así sea, y por supuesto en el caso de menores siempre tiene que estar ahí, salvo que se sospeche que la agresión procede precisamente del entorno del menor, que en ese caso ya es el fiscal el que tomaría si llega la noticia, por ejemplo, en el caso que he puesto de las ladillas, llega la noticia por una denuncia o bien de un colegio, bien de un centro hospitalario, de un pediatra pues en este caso no hace falta, o sea, directamente interviene el Ministerio Fiscal, se da parte y se interviene, ¿no? Bueno, pues esto sería el primer contacto. A continuación, tener en cuenta el lugar donde se va a hacer esto.
Y digo eso porque generalmente son centros sanitarios, pero hay veces, pocas ya, que es en comisaría, que es un sitio diferente, ¿no? Y que la víctima ha hecho un periplo ahí de situaciones, de interrogatorios, de eso hay que evitarlo, e intentar llegar a un consenso con los entrevistadores de qué tipo de lenguaje, ante qué situación estamos. Primero, es un menor, es un adulto, es consciente o inconsciente su relato cuando estaba pasando los hechos, ¿no? Sabe lo que le ocurrió, ¿no? Todo esto tenemos que valorarlo. Y a continuación, iniciar un lenguaje común. Lo que no podemos hacer, si hay varios entrevistadores, es abordarla como si fuera por separada la entrevista, ¿no? Entonces lo que hacemos es, vamos a consensuar cómo vamos a abordar este tema, este caso, y vamos a hacer las preguntas justas para llegar a tomar las muestras necesarias, a que la policía pueda investigar en el lugar de los hechos y los criminólogos también recabar datos del entorno desde ya, desde el minuto cero, pero transmitir esa información de manera indirecta muchas veces, a través de los primeros que hemos tenido ese contacto, ¿no? Pero utilizando un lenguaje común. Queriendo saber, o sea, la policía, el ginecólogo y el médico forense queremos saber lo mismo, el criminólogo, qué ha pasado ahí, ¿no? Cómo estaba la víctima y quién puede ser su agresor o agresor. Y entonces tenemos que abordar esas cuestiones. Luego habrá otras más específicas, ¿no? Clínica, de tratamiento, pero eso, ¿qué cosas tenemos que preguntar? Y ya está, eso lo tenemos que consensuar para cada caso. Y bueno, normalmente ya esta parte es un repaso de historia clínica, lo voy a pasar porque es más nuestro, ¿no? Pues tiene una enfermera, está embarazada, si ya ha sido tratado previamente. Más interesante, me parece a mí desde esa perspectiva, preguntarle a veces si el agresor es del entorno, será conocido o no, cuándo ha sido la última vez que ha tenido relaciones consentidas para no interferir y si ha habido denuncias previas. O sea, eso me parece muy interesante porque hemos tenido víctimas de múltiples agresiones sexuales, distintas. Es decir, en un momento, yo hace este año, a principios de año, tuve un caso que como fue una agresión grupal, la primera que hubo en Murcia y la tuve yo. Y entonces salió en toda la prensa, un caso muy mediático, ¿no? Y claro, el nombre se te queda de esta mujer, que tuve que estar siguiendo además porque tenía lesiones, tenía estrés postraumático y tuve que hacer un seguimiento para hacer un informe. A continuación, 4 años después, denuncia por otra agresión grupal, distinta, diferente, nada que ver, verdadera las dos, con lesiones las dos. Entonces piensas, eso es interesante, ¿no? ¿Qué factor hay en la víctima? Eso ahí, el criminólogo, fijaos qué trabajo, ¿no? Para luego poder poner protección a esta víctima y poder modificar su entorno para que no sea constantemente, no tenga constantemente este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, en cuanto al consentimiento, igual, como había tanta duda, ¿no? De cuándo se podía pedir consentimiento, cuándo era válido, cuándo no era válido. Esto es todo, hablar del consentimiento son otras 2 horas, por lo menos, si lo contamos bien. ¿Vale? Con la legislación bien contado. Pero sí que os diré que es interesante, ¿no? La circular de la Fiscalía General del Estado para menores de 12 años se tiene que considerar inmaduros ya de entrada, ¿no? Por tanto, tendría que intervenir el tutor sí o sí, o tutela judicial. No, o sea, si el tutor puede ser sospechoso, entonces la tutela judicial. Y luego, entre 12 y 16, ahí se ha quedado ahí como una franja para mí un poco indecisa, porque es a criterio del médico asistencial o del pediatra y del forense de que tenga o no la madurez para prestar ese consentimiento. Entonces ahí siempre va a haber polémica porque la sigue habiendo, ¿no? Habría que delimitarlo un poquito mejor, porque dice a juicio del facultativo. O sea, bueno, pues sí, es verdad que aquí se está hablando pues, de adolescentes pues que tienen ya una vida sexual activa, que conocen perfectamente lo que es una relación sexual y todas sus consecuencias, que tienen un contacto ambiental ya muy desarrollado en este aspecto y que tienen mucha madurez, ¿no? Eso casi como su trayectoria ahí se podría ver, ¿no? Pero no, eso no implica que tenga madurez para saber las consecuencias de todo lo que es la denuncia, la exploración y lo que le ha pasado,
hasta dónde va a llegar. O sea, yo lo he visto víctimas muy seguras de sí mismas y que se ven afectadas y que no tienen esa soltura, digamos, vamos a poner, ¿no? Esa madurez en ese momento, cuando son vulnerables. Y eso hay que valorarlo. Sí que dice que claramente entre los 16 y 17, pues como dice la ley de autonomía del paciente, verdaderamente ya puede prestar el consentimiento. Habría que valorar entonces otros factores de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Recordamos que los abusos son menores de 13 años actualmente, aunque hay un tipo que es un artículo que es para cuando ocurre entre 13 y 16, ¿no? Donde se tiene que determinar las circunstancias de ese consentimiento, yo lo voy a decir así, está viciado o no. Si ha habido influencia para prestar ese consentimiento de alguna manera, si está viciado, ¿vale? Eso sí que incluye aquí la franja de edad, pero de 13 a 16 años. Y luego está, por supuesto, los mayores de 18, que a todos los efectos pueden hacerlo, salvo que se le haya considerado incapaces legalmente. Es decir, que tengan un trastorno o deficiencia y que sean considerados incapacitados para prestar ese consentimiento, ¿no? Que es otro gran capítulo que actualmente ha cambiado y que se merece otro congreso, porque es un cambio de paradigma total respecto a qué cosas puede hacer o no actualmente una persona, ¿no? Cuando se incapacita. Y aquí estamos dentro de lo que son también consentimientos para las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿vale? Su nivel de madurez. Bueno, vamos a ver un protocolo así un poco general, ¿vale? Vamos a empezar. He puesto protocolo de agresión, pero como he dicho antes, las víctimas las he dividido en las que pueden colaborar, que es la situación cada vez menos habitual, pero la que nos podemos encontrar. ¿Vale? En un momento u otro la víctima algo te dice, algo te aporta, y partiendo de ahí puedes empezar a hacer otro tipo de investigación o recabar indicios o datos. En este caso, el contacto inicial, desde el punto de vista actual, del protocolo actual, puede ser la policía, y yo creo, lo creo no porque lo crea yo, porque yo piense que es así, no es que lo he visto, ¿no? En alumnos que se han incorporado por el Grupo de Seguridad del Estado, que tienen esa preparación especial para recabar datos especiales respecto a víctimas, victimarios y violencias específicas. Cuando hablo de violencias específicas, es que todas son específicas, sí y no, porque hay algunas que son especialmente, están definidas por factores muy especiales, ¿no? Como es en los casos de violencia de género, abuso a menores, malos tratos en la infancia o en el anciano. Eso tiene unos factores como el terrorismo, ¿no? También una violencia específica. Bueno, pues en estos casos yo concibo que no sea el criminólogo que esté ahí, porque es el especialista realmente en analizar y en recabar factores empíricos de análisis de víctima, victimario y realmente cuando están, ahora mismo en la UFAM hay una alumna mía que está ahí, que estuvo en violencia conmigo, en la coordinación de violencia, haciendo prácticas conmigo, que hizo también el trabajo, todo, y se nota, o sea, es que se lo han dicho, de hecho está ahí porque tiene ese currículum, y se nota mucho el cambio de protocolo que han hecho de asistencia en ese sentido, ¿no? Quiero decir que es necesario, porque nadie más estudia esta especialidad de esta manera, ¿no? Para incorporarla a otras profesiones, dentro de que cada uno tenemos nuestras funciones como un trabajo interdisciplinar dentro de la disciplina, y eso es lo que va a poder solucionar esa zona gris que he dicho antes, ¿no? Luego, después del contacto inicial, tendríamos la parte ya hemos pasado el consentimiento, ya hemos pasado la primera entrevista, hemos delimitado las circunstancias, la exploración física y toma de muestra, porque queremos ver si lo que nos ha contado, si nos ha podido contar, es cierto. Toma de muestra porque queremos ver si verdaderamente está bajo la influencia de alguna sustancia, ha sido sometida a sumisión. Todo lo que se pueda, digamos, constatar en ese momento y urgente además. En algunos casos, lo que pasa que a veces llegan con demora, ¿no? Luego tenemos una asistencia de profilaxis terapéutica que he añadido algún epígrafe respecto a protocolos que me he encontrado porque, digamos, he introducido la realidad. Muchas veces los protocolos nos quedamos en lo inmediato, pero la realidad es que estas víctimas se van a quedar con necesidad de asistencia, en todos los casos.
Y por tanto tiene que tener una relación con los centros de salud mental. Y por supuesto con la oficina de atención a la víctima. Porque aun trabajando en el sistema de justicia, te pierdes ahí. Entonces necesitas el apoyo de la oficina de atención a la víctima, y está reconocido así, ¿no? Por tanto, hay que hacer una derivación, hay que tener ese contacto en los protocolos con ella. También los criminólogos, hay que tener ese contacto, ¿vale? Y si hablamos ya de víctimas específicas dentro de un contexto, ya nos vamos a ir a las UCI, las unidades de valoración forense integral, donde se van a valorar, espero también en el futuro, las agresiones sexuales por un equipo interdisciplinar. Y en ese equipo interdisciplinar, uno de los protocolos que enviamos de la UCI actualmente fue la introducción, y se pudo demostrar que era así, de un criminólogo en ese equipo. ¿De acuerdo? Dentro de esa unidad de valoración forense integral, que están ahora empezando a despegar de una manera más coherente, ¿no? En unas zonas más que otras, ¿no? Y a continuación, por supuesto, e incluso dentro de la UCI, hay ya actualmente integrado en el equipo un psicólogo. Bueno, hay varios psicólogos que se van rotando, pero en Murcia, pero hay un psicólogo porque es necesario, es una profesión que tiene que estar ahí necesariamente también, y se hace un estudio de testimonio en los menores, o sea que se hace como un completo ahí, ¿no? En las UCI son unidades, macrounidades, donde se actúa en equipo ya. De entrada es el equipo, no se aborda un caso desde la perspectiva nunca de un profesional, sino de varios profesionales. Olvidado de la parte esta, os voy a de la parte esta porque ya lo he dicho, ¿no? De qué situaciones nosotros podríamos aplicar la cosa psicológica. Porque la realidad, o sea, esto para mí sería como el futuro, ¿no? Pero la realidad, si actualmente se empezasen a aplicar ya este año la técnica de dosis psicológica, tendría que ser sobre víctimas fallecidas. Primero porque realmente donde más experiencia se tiene de aplicación de esta técnica es en suicidios. O sea, donde verdaderamente se está intentando implementar incluso por el observatorio del suicidio. Y ahí es un buen nicho de experiencia. O sea, ahí es mejor empezar que no empezar. Y a continuación trasladamos los casos que he dicho de muertes o de víctimas en las que no sea posible esa diferenciación, ¿no? Y aplicar esta técnica. Mirad un caso que me he encontrado, ¿no? Haciendo una revisión bibliográfica. Solo he puesto esto porque no me quiero pasar la mañana aquí y quitarle al ponente siguiente todo el tiempo. Quiero, en esta revista de una menor, 6 años, que muere en un asalto sexual, pero por la sustancia que le había sido administrada como su visión. Esto es actual. Esta es la situación que nos podemos encontrar. Bien, sería conveniente, ¿no? Hacer aquí una dosis psicológica y valorar su ambiente y valorar otros factores, ¿no? En el entorno de la escuela, en el entorno si sufre maltrato, si hay otros factores ahí. Esto no se hace, porque nuestra investigación está delimitada a unos aspectos, y la investigación policial también, y la judicial está también limitada hasta que se demuestran unos medios de prueba reconocidos, así que están funcionando, ¿no? Entonces, mientras esto no se ponga en marcha, esa zona gris va a seguir ahí. Vamos a seguir. No pudimos demostrar casos verdaderamente de agresiones con bastante afectación en las víctimas, ya lo he dicho antes, muchísima afectación en las que sobreviven, porque corre peligro su vida, tiene la sensación. Es la dosis psicológica, para quien no conozca esta técnica, sabemos que no es muy conocida a nivel general, que en otros países sí que es más conocida, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, pero también países anglosajones, Centro Europa y Norte Europa. Tengo una alumna, Marta Puig, que está aquí, que está haciendo ahora un estudio precisamente, bueno, lo ha hecho, ya tiene algunas conclusiones. No lo he añadido porque no me da nada. Pero sí que me ha sorprendido de los resultados, que aunque esta asignatura se está dando actualmente en el máster, y en la asignatura que doy se da como uno de los temas para darlo a conocer como de especial interés para un criminólogo, por su aplicación en otros países, por los profesionales, pues resulta que el 50% aproximadamente de los alumnos universitarios no conocían la técnica. O sea, estamos hablando también de criminólogos, que muy poquita gente de la población general la conoce,
Pero sin embargo, cuando le pregunta y le explica si lo aceptaría, el 90% estaría de acuerdo en que se aplicara esta técnica. O sea, hay una aceptación, ¿no?, para que se aplique, ¿no? Bueno, para poder realizarla, aquí sí que os digo que si no es un equipo interdisciplinar, no se puede realizar. Mínimo, si son criminólogos nada más, que no concibo yo esa situación, tendría que ser 2 peritos, mínimo. Porque si nosotros le queremos dar un aspecto técnico y una metodología aún lo que es una recabación de datos empíricos, por mucho que la metodología esté dentro de un protocolo y esté bien establecida, nosotros tenemos como mínimo que dar la posibilidad de que un investigador que actúe como perito en contrario, que haga esta investigación de parte, pueda llegar a las mismas conclusiones o que no nos lo pueda totalmente anular. O sea, nosotros tenemos que establecer unas pautas bien regladas para que esto se pueda sostener ante un juicio oral. Y estamos hablando de que esta situación siempre va a ir a un juicio oral. O sea, no estamos hablando de cualquier otra materia, ¿no? Por tanto, tiene que estar técnicamente aceptada, tiene que tener una metodología impecable. Y por tanto también tiene que tener mínimo 2 peritos. Se contraste la información que se va obteniendo, que se descarte lo que no coincida, que se incluya o si incluso se amplíe el estudio para aquellos datos que haya podido recabar uno de los peritos y el otro no haya tenido acceso a esa información, y entonces construya un informe sólido de autopsia psicológica, ¿no?, en una situación en la que se pueda llegar a esto. En la autopsia psicológica se aborda prácticamente todas las esferas, ¿no?, todos los aspectos de una víctima, el interpersonal, en este caso, pues claro, los patrones de interacción, no de pareja, ¿no? No sé, el tipo de relación sexual o el tipo de tendencia sexual puede ser importante, ¿no? Aquí puede ser un factor llamativo, ¿no? Los grupos de relaciones, el ocio, ¿no? El que tenga por costumbre, por así decir, ¿no? O que sea adicto a alguna sustancia que la pueda hacer más vulnerable, ¿no? En una situación así, que pueda... todo esto, este mundo interpersonal, que está perfectamente arreglado en entrevistas estructuradas ya, pero que no me quiero meter ahí en este tema, sino igual, ¿no? Estoy dando pinceladas para que se pueda, ¿no?, tener luego acceso a otra información a quien le interese, a su disposición. También el aspecto emocional, el estado de ánimo en torno al hecho, claro, me vais a decir si ha fallecido, ¿no? Claro, aquí sería más fácil en víctimas, pues que no han fallecido, pero que no pueden aportarnos la información. Bueno, si está acorde o no a esas circunstancias que está manifestando, y si las personas del entorno, en caso de que ha fallecido, por ejemplo, está en un grupo de amigas y la encuentran en esta situación, desgraciadamente la hemos tenido. Están en una salida de ocio con un grupo de amigas que han salido, ¿no?, a tomar algo, a pasárselo bien. Y de pronto una de ellas aparece en un descampado, desnuda y cociendo muerto. ¿Vale? Entonces, esto es, claro, por facilidad, o sea, por haber consumido sustancias facilitadoras. Está claro, porque le han suministrado una sustancia, o bien la propia sustancia, como en el caso de la bibliografía, o bien la propia agresión, han acabado con su vida, ¿no? Claro, es muy importante también cómo era el estado emocional de esa persona a través de los testigos, ¿no?, en ese momento y posterior, en una entrevista posterior. También el ámbito psicosocial, todos sus antecedentes, lo que he dicho antes, por ejemplo, recabar también antecedentes previos pues, de vulnerabilidad, de enfermedad de trastorno mental, de denuncias previas, de que haya, no solamente en el ámbito de la agresión sexual, en el ámbito, por ejemplo, de maltrato, de cualquier tipología, ¿no? Toda esta situación, verla, y luego también el estado mental, justo cuando se estaba produciendo el hecho, en torno al hecho o en los días previos, ¿no? Imaginaos que el estado mental... Bueno, la situación que me viene siempre, porque claro, es que yo tengo un sesgo. Si es que como me dedico a la violencia de género y me dedico tantos años, siempre se me ha dado el ejemplo a ese sesgo, ¿no? Pero imaginaos que dentro de esto, pues se está dando una ruptura de pareja. Quizá vamos a buscar el victimario más si llegamos a que su estado mental, ella estaba ya afectada por esta ruptura, estaba ya viviendo esa situación. Esto las personas del entorno lo van a ver. Pero también lo vamos a ver en los antecedentes, a través de la historia clínica de tratamientos. Está siendo tratada por ansiedad, por depresión o por alguna situación que ponga de manifiesto que está siendo sometida a una situación de estrés o de conflicto.
¿vale? Todas estas áreas se exploran. Bueno, dentro de lo que serían las etapas, tendríamos un trabajo de campo, que sería inicialmente documentarse bien de todo esto que podemos recabar, tanto del momento del hecho como a posteriori, ¿no? De todos los aspectos estos que hemos visto, ¿no? En esta recopilación, que no se nos olvide, que no me refiero solamente a los documentos que pueda haber por ahí, a la historia clínica, a la vivencia previa, no, también me refiero al resultado de informes de otros peritos o de otros investigadores que han intervenido ahí, ¿no? O sea, verdaderamente se ha constatado esa circunstancia o ha surgido algún dato que me pueda aportar el médico forense o el ginecólogo una vez que está el resultado de análisis de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿no? O sea, es esa información que también yo considero documentada porque eso se puede demostrar como documento de parte de la investigación en un proceso judicial, como medio de prueba, ¿no? Luego estaría la entrevista a al menos 3 personas, pero claro, veremos que esto no siempre es tan fácil, ¿vale? También tener en cuenta que tiene que colaborar, esto tiene que ser voluntario, y que, claro, acceder a entrevistar a las personas del entorno o muy cercanas a la víctima no es fácil. Bueno, en lugares donde se aplica y en el estándar de entrevista, ¿no? que hizo Teresita García en Cuba, que es el estándar que se suele, el MAPI, que se suele aplicar para esta técnica en muchos países, con modificaciones adaptadas al ámbito, ¿no? Pero que se aplica, pues en este sentido lo que hacen es que intentan excluir a personas del entorno que puedan ser victimarios, establecer un periodo de latencia, digamos, entre 1 mes y 3 meses antes de iniciar el contacto, la entrevista, pedir consentimiento y máximo 6 meses. Y yo digo, a veces, según qué caso, hasta 1 año, ¿no? Porque no siempre van a poder colaborar y a veces me he encontrado de casos que sí que les llaman a familiares o a personas o amigos o a personas cercanas y han querido colaborar. Bien, pues a continuación se tiene que contrastar toda esta información entre los peritos que van a intervenir y ampliarla o quitar datos que no son fiables, que pueden surgir, se hace esa discusión colectiva y se hace un informe de autopsia psicológica pericial con unas conclusiones. Yo creo que metodológicamente es impecable. O sea, que metodológicamente y haciéndolo por 2 peritos no contradice para nada. Marta también lo ha hecho su trabajo, Marta Puig, la prueba pericial admitida por la ley de procedimiento criminal actual. O sea, perfectamente se puede llevar a un tribunal y como medio de prueba, o sea, como documental, pero también como prueba de peritos, como dictamen de peritos. ¿De acuerdo? Porque metodológicamente es una técnica, tiene una metodología, ya está muy ensayada en muchos países y ya es coherente con lo que se puede investigar. He puesto un ejemplo de casos de feminicidio donde, bueno, se podría investigar si realmente la violencia sexual, lo que es la punta del iceberg, realmente hay otras situaciones ahí y por tanto podemos ponernos en relación con un victimario. Es decir, la autopsia psicológica no solamente es para ver el estado de la víctima. En casos criminales o en agresiones sexuales, que duda cabe que toda la información va a ser para ponerla luego en relación con la investigación, con el autor, autores o con las circunstancias, en tanto que ya se trata de casos criminales, o sea que ya no estamos hablando de suicidio, ¿no? Bueno, también lo que he dicho antes, que la violencia sexual puede ser esa parte del maltrato y que hay que excluir, por supuesto, ante un abuso del ámbito del menor, que puede ser incluso un tutor. O sea, no tiene por qué ser padre, tutor o alguien del entorno familiar, puede ser también del ámbito del deporte, del ámbito de la escuela, o sea, puede ser alguien muy cercano, ¿no? Esto hay que intentar investigarlo antes de proceder a hacer una entrevista, a terminar y excluir esto, ¿no? Y obtener entonces la información de manera indirecta. Fijaos que es difícil porque a veces quien más información tiene es la persona que está más cercana y hay que excluirla. Esa información pues hay que ampliar la investigación y hay que trasladarla a más personas del entorno y ir construyendo un puzzle de cómo era la vida y cómo era esa persona y qué circunstancias se pudo ver. Más fácil es que te lo vayas construyendo a partir de personas que la conocían bien o de las amigas que estaban allí. Hay implicados amigos también, pues igual no son los colaboradores idóneos, ¿no? Para hacer esto.
Bueno, hay que buscar otras fuentes y... ¿Cómo? Ya, pero como esta parte yo creo que es menos interesante para el criminólogo, en el sentido de que es la parte víctimas que son conscientes y son protocolos en los que yo creo que tienen que estar, como he dicho al principio, pero ya lo he dicho, pero son protocolos que hay actualmente médicos forenses, sanitarios, policiales, o sea, de abordaje de una víctima para obtener las pruebas necesarias. ¿De acuerdo? Para obtener los medios de prueba necesarios y completar esa versión, por así decir, esos hechos que nos están contando. ¿Vale? Por tanto, esta parte, yo creo que incluso puedo pasar la ponencia a quien esté interesado, ¿no? Porque lo que he traído aquí, esta parte, son, bueno, por ejemplo, esta diapositiva me parece interesante. Una vez que ya hemos hecho la exploración, lo de menos es, llega la víctima, para proceder a la exploración, una vez hemos hecho la entrevista, el procedimiento, todo lo que hemos manifestado anteriormente es, claro, no podemos perder indicios, tiene que ser lo más inmediata posible. Y entonces tenemos una serie de recursos. Eso también, por ejemplo, hacer una ecografía, hacer un tacto rectal, una rectoscopia, a veces interviene el cirujano cuando hay lesiones graves. Es decir, la exploración física puede ir más allá de lo que la simple toma de muestra, para que lo entendamos, ¿vale? Pero bueno, no creo que venga el caso que tengamos para que decir si el diagnóstico, si el himen está roto o no, la antigüedad del himen, ¿vale? Lo pasamos. Sí que nosotros seguimos en el protocolo una exploración cuando es externa del cuerpo, siempre seriada, reglada, para que no se nos escape ninguna lesión. Y sí que tenemos en cuenta que a veces, o sea, que no se puede poner en el informe que no tenía lesión. Sí. No sabe lo que le ha pasado, porque ha estado bajo sumisión química. No tiene lesiones, no sabe lo que le ha pasado, no lo puede decir. O tiene una posibilidad de que su piel, sus características, porque sea de piel oscura, por ejemplo, no se puedan poner en principio de manifiesto esas lesiones, tenemos que pensar que las puede tener. ¿Vale? Entonces hay que hacer una revisión reglada de todas las zonas que serían de sujeción y de lesiones típicas de la relación sexual. Eso lo tenemos como norma, ¿no? Y luego citar de nuevo a la víctima, posteriormente, días después, una semana después, para ver si han aparecido en los tratados esas lesiones que inicialmente no veían. Pero bueno, que eso es cosa de los médicos forenses y de los ginecólogos, ¿vale? Yo creo que ya esto lo vamos a pasar. Traía todo porque pues, me da tiempo. Del estudio. Mira que del estudio que estamos haciendo en el Instituto de Medicina Legal me parece muy interesante en abuso sexual, por ejemplo, fijaos que la mayoría, si sumamos, son figuras paternas, esto aquí en Murcia, en este instituto, otro miembro de la familia o conocido de la víctima, del entorno de la víctima. Lo digo, a la hora de hacer el estudio de uso psicológico o de hacer una investigación y tener en cuenta que luego, cuando salga el estudio estos datos también son importantes, ¿no? Saber dónde buscar, luego hay más datos interesantes, pero bueno, estos serían enfermedades que si aparecen son de diagnóstico cierto de una víctima sería víctima de abuso, por independencia de que tengamos o no tengamos lesiones, de lo que nos cuenten, ¿vale? Una de transmisión sexual, claramente de transmisión sexual. Luego hay también una zona que bueno, que si se demuestra que ha podido tener el contacto de otra manera, ¿no? Pero estas son las que habría que dar un informe y se procedería a tomar todas las muestras con un protocolo reglado, igual que en la exploración física. Nosotros lo que hacemos es, conforme vamos encontrando un hallazgo, tomamos muestras. O sea, lo que no hacemos es, primero vamos a hacer la exploración y luego la toma de muestras. Lógicamente aprovechamos la exploración para hacer la toma de muestras. O sea, hacemos un abordaje genital, aparecen unas lesiones, las describimos, las fotografiamos, las fijamos en un formato que se pueda luego reproducir. Pero también aprovechamos para tomar la muestra y no someter a la víctima a tope. Eso es lógico, no hace falta ni que lo diga, que es así. La única muestra que puede dar lugar a veces a la necesidad de tomar una muestra posterior es la muestra indubitada. Sabéis que puede ser dubitada, las que no conocemos la procedencia, el origen, la persona a la que pertenece, y las dubitadas. O sea, la dubitada y la indubitada, las que sabemos a ciencia cierta de quién es la persona, ¿no? De la que procede, y en este caso nos interesa la de la víctima para poder cotejar con ADN de otros que no sean su ADN, ¿no?
Y en ese caso, si ha habido un acceso oral, bucal, puede ser que la muestra inicial no nos sirva como muestra indubitada, aunque se laven los dientes, aunque se ponga la boca, a veces ha habido interferencias entre los ADN. Entonces, consideramos la primera muestra como dubitada, y la analizamos como tal, y se le cita después, entonces se hace una toma ya un día después, pues indubitada. Bueno, esto sería el beneficio más frecuente. El esperma, casi todos mis alumnos, mira, un dato también curioso aquí, dentro del registro que nos preguntan en los tribunales mucho, y es hasta cuándo podemos nosotros tener esperma, ¿no?, en determinadas muestras. He dejado esta última porque quizás que hasta 70 días, por ejemplo, cabezas de espermatozoide en algunas cavidades o en manchas, ¿vale? Pero es que si vemos así más recientes, cuando en los protocolos leo que si han pasado 7 días no se toman muestras, me asombra, porque yo he tenido positivos de esperma con 14 días, en fondos de sacos vaginales y en manchas, por supuesto. Mira, en manchas hasta 48 días, y en cadáveres. En cadáveres, pues permanentes, de hecho, en la niña de Alcácer, y algunos casos más que han aparecido tiempo después. Ahí estaba el abril, o sea, ahí estaba su... ¿no? Pero, o sea, quiero decir, en cadáveres, ojo, que cuando hablamos de cadáveres ya las cosas cambian, y el esperma se mantiene más tiempo, ¿no?, la muestra biológica. Tampoco quiero meterme en su visión clínica porque no quiera, no es que no quiera, es que no tengo ese tiempo. Pero yo creo que sí que he dicho bastante, y esta diapositiva también me parece interesante, de los periodos ventana de la toma de muestras, que sería, ¿no?, cuando nosotros podemos detectar, hasta cuándo, esto también se pregunta mucho, pero ¿hasta cuándo se puede detectar la droga? Hombre, claro, depende de la sustancia, ¿no? Pero sí que hay una muestra aquí muy interesante, que es el pelo y las uñas. Claro, si nosotros hemos tenido un asalto sexual bajo sumisión química y nos ponemos en un periodo de ventana en la que ha desaparecido de 3 días a una semana totalmente cualquier sustancia, muchas desaparecen antes, en 6-12 horas, por ejemplo, la burundanga o los hipnóticos pueden desaparecer antes, y no encontrar nada, ¿vale? En ningún fluido, en ninguna muestra, en ninguna matriz que le llamamos nosotros. Si tenemos eso en cuenta, no podemos tomar el pelo porque el pelo crece a centímetro y medio por mes y no va a estar la muestra ahí. Pero si sabemos esto, sí que podemos citar a la víctima 1 mes, 2 meses, 3 meses después, decirle que se deje crecer el pelo y ver si hay sustancias que característicamente se están utilizando para su emisión química. Y entonces poder, digamos, esa zona gris, pues disminuirla, ¿no? De alguna manera, decir, vale, no se había podido demostrar, pero ahora tenemos el pelo y efectivamente que había tomado gamma-butírico y que estaba bajo sumisión química, ¿no? O escopolamina o lo que sea, porque eso sí que se va a quedar en el pelo. Es interesante ese dato porque se puede sugerir en algún caso de que no tengamos esa posibilidad, que la víctima lleve el pelo largo, bueno, porque se haga una analítica, cuando actuamos como peritos, ¿no? Porque ahora ya sí que tiene que estar en ese pelo esa sustancia. Voy a pasar también esto. Bueno, vemos que a través de todas estas situaciones, peculiaridades, esa zona gris la podemos reducir con una ayuda muy importante a la hora de retomar los casos que se han quedado sin resolver por falta de datos empíricos, por falta de colaboración de la víctima, sobre todo, porque no puede colaborar por la intervención del criminólogo. No sé si he dejado ahí una sugerencia o si verdaderamente no se va a quedar en sugerencia, no quiero que se quede ahí, y este año pues nos hemos implicado. Y espero que nos impliquemos también como criminólogos, que no se cree que el médico forense hace lo que es psicológica. Entre otras cosas, porque si yo doy psicológicas en el Instituto de Medicina Legal, y sé que me están escuchando muchos países, seguramente la vez como criminólogo, por mis conocimientos que he adquirido en esa formación. No por mis conocimientos, y lo puedo decir porque soy médico forense y soy criminóloga, o sea, puedo decir que a mí me ha aportado esa otra visión, esa otra perspectiva, de que se puede avanzar más allá de donde se queda actualmente, a nivel de medio de prueba, una investigación judicial. Y que hay que ampliar también un poco la mente y decir, ¿solamente en caso de fallecido? Depende. Ahora mismo estaría admitida en caso de fallecido, estaría
la metodología preparada para eso. Pero yo creo que ha quedado bien claro que se puede utilizar también en otros casos con las limitaciones que podamos tener, ¿no? Pero más vale hacer esto que no hacer nada, ¿no? Que se quede el caso sin resolver, ¿no? Bueno, esto sería la última reflexión y termino. Me he portado bien. Sí, es que, claro, Bueno, pues la última reflexión es que actualmente las cosas han cambiado. Incluso la propia tipificación del Código Penal nos ha planteado una serie de circunstancias que no eran habituales, como mínimo no eran habituales o no se tenían conocimiento, ¿no? Que son la gran materia de agresión, abuso sexual, sobre todo el abuso sexual, porque lo que no he dicho antes, y ahora que me queda un poquito de tiempo lo puedo decir, es que en el abuso sexual con menores de 13 años se ha incluido la violencia y la intimidación, el tipo del 178 y 179 en adultos. Es decir, cuando en ese capítulo que hemos dicho dedicado especialmente a menores de 13 años, cuando hablemos de abuso, no solamente vamos a hablar de la que no media violencia, intimidación y falta de consentimiento, es que vamos a hablar de que ya tiene, o sea, de que ahí lo que se considera la edad de la vulnerabilidad, o sea, especial condición de la víctima. Pero que puede haber circunstancias agravantes en las que hay penetración del mismo tipo del 179, artículo 179 para mayores de 13 años, y que además en esa penetración puede haber violencia e intimidación. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no lo han dejado como agresión sexual? Pues no lo han dejado así porque lo que han hecho ha sido que cuando estas circunstancias ocurren en menores de 13 años, más grave todavía si menores de 4 años, específicamente en el artículo, cuando esto es así, la pena es aún mayor que cuando esas mismas circunstancias se dan en adultos. ¿Vale? Está como más... Con lo cual ya no podemos distinguir tan claramente a nivel jurídico lo que es agresión sexual. Tenemos que considerar también aquí, es muy importante para los victimólogos, ¿no?, las características de la víctima. Se le ha dado mucho peso a la criminología en esto y a esas características, ¿no? Esas características, a ver, que alguien me diga aquí quién está especializado en el estudio de la víctima, el victimario y el comportamiento social del victimario. O sea, realmente es nuestra base, ¿no?, de la especialidad. Y es así que hemos estado, ¿no? Bueno, pues en esta franja oscura podemos tener, bueno, pues que hemos pasado de un rechazo, no se puede llegar a una conclusión, ya termino, a poder llegar a esa conclusión. Y ya insisto en esto, ¿no?, que tiene que ser con equipo interdisciplinario. Perdonadme, es que me entusiasmo. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros y a quien le interese pues puede tener acceso a la ponencia. Como siempre es un placer estarte con Paula. De hecho, a mí también me ha pillado el tiempo porque me he metido tanto en la ponencia y que también se me ha dado un poquito. Tengo que reconocerlo. Yo siempre lo digo, siempre me quedo con ganas de más de escucharte porque siempre te damos muy poco tiempo. Yo sinceramente, ya que aprovechando que tenéis aquí a Alberto, que somos lo del comité organizador, la próxima vez tenemos que darle un par de horitas porque siempre nos quedamos con ganas de más. Bueno, pues ponemos el turno de mañana, Faustina. No, me interesa más que los detalles, me detengo lógicamente en los detalles que me parecen más interesantes para el público que está presente, ¿no? Claro, no puedo evitar tener el sesgo de mi profesión y es así, ¿no? Pero el resto de información realmente es porque, digamos que actualmente son los protocolos que se utilizan. Soy consciente de que no me iba a dar tiempo a esto, ¿no? Entonces lo he puesto también un poco por puntualizar algunos aspectos, nada más. O sea que me ha dado tiempo perfecto y estoy encantada. Muchas gracias. Me alegro. Vamos a pasar con una pregunta que sean muy cortas, ¿de acuerdo? Hay una en el chat. Faustina, arriba. Bueno, ¿tienes una pregunta en el chat? ¿Sí, la ves? Sí. Me ha dicho muchísimas gracias. A ti, Rosa María. Es que no sé la nombre. Sí, la ves bien. Que por qué motivo no se acepta en España. Claro, a ver, no es que no se acepte,
No es que no se acepte. Y he dicho, yo creo que lo he explicado antes, es que se desconoce. ¿Vale? Lo primero que se desconoce es al criminólogo como profesional. O sea, partiendo ya de esta base, ¿no? Es que es así, ¿no? Y lo segundo es que la autopsia psicológica tiene una evolución histórica, y ahí ya sí que no me puedo detener. Pero pues yo digo que empezó en los años 20 en París y era un estudio criminológico, no era psicológico, era criminológico. Lo que pasa es que abordaba aspectos de la personalidad y de las circunstancias vitales de la psicobiografía de la víctima. ¿Vale? Y Schneider, Farewell y Lindman, en los años 50, que trabajaban para el Centro de Prevención de Suicidios, pues le pone, Schneider fue concretamente, es que no me quiero detener en esto, pero fue el que le puso el nombre de autopsia psicológica. Pero no porque fuese el psicólogo o el trabajador social o forense que la fuese a aplicar, no, sino porque lo que se aplica se analizan son las huellas psicológicas que una persona va dejando en su trayectoria vital. Otra cosa son los técnicos que la vayan a aplicar. Son datos de recabación empírica y nace desde la criminología. Otra cosa es que aquí en España la función del criminólogo aún está por aflorar. Y cuando aflore, es que nadie puede hacer esto de otra manera mejor. Es por eso, no es por otra cosa. O sea, de hecho, se está intentando ahora implementar y lo que... O sea, la cuestión que he dicho antes, que se está intentando implementar en los institutos de medicina legal. El trabajo que ha hecho otra alumna, Marta Puig, os puedo decir que algo se sabe a nivel de público general, ¿verdad? Un caso que se mencionó en La Sexta, creo, en televisión, sorprendente. Y que a nivel interno, de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, sí que se utiliza, pero para casos de suicidio de su propio personal, como algo así como de riesgos laborales, para ver las circunstancias que le han llevado al suicidio a un agente, por ejemplo, ¿no? Pero así como estudio de suicidios, estudio de casos particulares y muchísimo menos casos criminales, en tanto no haya un criminólogo incorporado, ¿quién va a hacer este trabajo? Así, a ver, lo podemos iniciar en los institutos de medicina legal, concretamente de Murcia, y será como una bola de nieve que se extienda, ¿no? Cuando se vea la utilidad a nivel de los tribunales. Pero para que eso pase, la utilidad la tienen que ver los jueces y tribunales. No hay otra posibilidad. Hacerlo y que... Espero haberte contestado. Sí, Faustina, lamentándolo mucho, pero no hay tiempo más para tiempo. más preguntas. Pues lo siento. Damos por concluida la ponencia y damos paso a Santiago y a Alberto. Pues nada, gracias. Muchas gracias, Santiago.